Clase de Xenobiología comparada. El día que un profesor extraterrestre explicó por qué los humanos son los máximos depredadores del universo. Historia de HFY. Universidad Estelar de Saturn Auditorio, Epsilon 9. Fecha estelar, 14.887.3. Curso, Xenobiología Avanzada Naturaleza de las Especies Predadoras. Profesor titular, Sal Run de Itari Prime. El auditorio era una cúpula flotante de luz viva. Más de 200 estudiantes de 36 especies diferentes llenaban los asientos suspendidos, flotando por encima del domo. Al frente, flotando a escasos centímetros del suelo, estaba Sal Run, un ser alto, de piel opalescente y ojos negros como antimateria. Era una eminencia en el estudio de la conducta biológica a través del tiempo evolutivo. Sus clases eran rigurosas, frías, imparciales. Hasta ese día. Porque ese día, el título proyectado en el aire generó un silencio incómodo. ¿Por qué los humanos son los máximos depredadores del universo? Primeros murmullos. ¿Humanos? ¿Ellos? ¿Depredadores? Pero si ni siquiera tienen garras. Un estudiante tal SH arrugó sus múltiples cejas. Profesor, ¿no es un error? Los humanos tienen registros herbívoros incluso en su evolución temprana. Sal Run no se inmutó. Con un gesto sutil, la sala se oscureció. Solo su figura seguía iluminada. No es un error, dijo con voz tranquila. Es una advertencia. Inicio de clase Archivo 1. Tierra, planeta de muerte controlada. Sal Run proyectó imágenes satelitales del planeta Tierra, océanos en tormenta, desiertos ardientes, selvas venenosas, regiones polares letales. La Tierra no fue diseñada para la vida inteligente, explicó. Fue diseñada para destruirla. Y, sin embargo, una especie no solo sobrevivió, sino que dominó. Se mostraron datos de animales terrestres, felinos, lobos, osos, serpientes. Estas criaturas evolucionaron con instintos de caza. Pero los humanos, los superaron sin necesidad de nacer con garras. La pantalla mostró escenas de lanzas, fuego, estrategias tribales, domesticación de lobos y recolección selectiva de plantas tóxicas. El humano cazó al cazador. El humano aprendió. Archivo 2. La caza por deporte. ¿Qué especie caza sin hambre? ¿Qué ser persigue sin necesidad? ¿Qué criatura modifica el ambiente solo para crear un nuevo desafío? Una escena mostró a un grupo de humanos escalando el Everest. Otra, a buceadores enfrentando tiburones. Otra más, a soldados corriendo en un entrenamiento bajo nieve y fuego. La respuesta es: una especie que no puede dejar de desafiarse. Una especie que encuentra paz solo cuando está en conflicto. Una estudiante Gelbar levantó su mano. Profesor, ¿quiere decir que los humanos están programados para la confrontación? Sal Run asintió. No están programados. Están impulsados. Y cuando ese impulso encuentra dirección, el universo tiembla. Archivo 3. El depredador social. Sal Run proyectó una imagen. 5 figuras humanas, de distintas culturas, rodeando un fuego. Conversaban. Reían. Trazaban planos. Los humanos son, en esencia, depredadores sociales. Actúan en manada. No solo matan. Observan. Memorizaron. Copian. Mejoran. Mostró escenas históricas, guerras antiguas, mapas, tratados rotos, y finalmente, lanzamientos espaciales. Mientras otras especies luchaban por cazar más, los humanos luchaban por entender cómo cazar mejor. Y cuando aprendieron, lo enseñaron. Cierre de clase, primer impacto. La sala seguía en silencio. El título brillaba sobre ellos como una acusación. Depredador Apex, Homo sapiens. Sal Run se giró hacia sus alumnos. ¿Creen que exagero? Nadie respondió. Entonces regresen mañana. En la próxima clase, hablaremos de lo que sucede cuando un humano se siente acorralado. Y entonces verán por qué los instintos humanos no se comparan con nada que conozcan. Clase terminada. Se apagaron las luces. Los estudiantes salieron en silencio. Una sola frase quedó flotando en la oscuridad. Una criatura que elige ser peligrosa, es 1000 veces peor que una que lo es por instinto. El instinto que no se puede desactivar. El peligro no los activa. Ellos ya están activos todo el tiempo. Solo están esperando una razón para soltarlo. Universidad Estelar de Saturn Auditorio, Epsilon 9. Segundo día de clase.
La sala estaba menos llena que el día anterior. No por desinterés, sino por temor. Muchos alumnos habían revisado los archivos humanos por su cuenta y no estaban preparados para enfrentarse a lo que vieron. Salrun flotaba en su plataforma como la vez anterior, con las manos cruzadas detrás de la espalda. Hoy hablaremos del instinto, pero no del instinto natural, sino del instinto modificado por elección. La luz de la sala se volvió roja. Y comenzaron los registros. Caso 1. El soldado sin órdenes. Año 2481. Guerra de los Picos Negros. Un pelotón humano quedó aislado tras una emboscada orbital. Sin comunicación. Sin apoyo. Sin víveres. La orden lógica era retirarse. Pero el comandante humano, un sargento llamado Luis Menera, avanzó. Él y 3 soldados más infiltraron la base enemiga sin mapas, sin reconocimiento y sin apoyo aéreo. Resultado: 19 enemigos neutralizados. Sistema de defensa destruido. El escuadrón evacuado, con una sola baja humana. Salrun pausó la grabación y preguntó: ¿cuál fue el disparador del instinto aquí? Una voz respondió: ¿supervivencia? No, corrigió el profesor. Responsabilidad. El humano no reacciona solo para sobrevivir. Reacciona por lo que cree que le pertenece proteger. Caso 2. La madre del colapso orbital. Registro civil, Colonia Minera, Alep 4. Una mujer humana, civil, sin entrenamiento militar, vio como una estación orbital comenzaba a colapsar. Su hija estaba en el módulo exterior. Las compuertas estaban bloqueadas. El oxígeno, en caída. Ella corrió descalza por los corredores, cruzó llamas y rupturas, rompió un panel con una tubería oxidada y arrastró a su hija a un compartimiento estanco. Al ser interrogada por los rescatistas, solo dijo: no lo pensé. Solo supe que si me detenía a calcularlo, moría. Salrun repitió sus palabras en voz baja. Si me detenía a calcularlo, moría. Ese es el núcleo del instinto humano. Debate en el aula. ¿Está diciendo que el humano actúa sin procesar? No exactamente, respondió Salrun. El humano procesa mientras actúa. No espera lógica. No consulta códigos. Se lanza. Y corrige en el camino. Una alumna flinca levantó su garra. ¿Y si se equivoca? Salrun sonrió. Entonces aprende. Y lo vuelve a intentar con más violencia. Caso 3. La risa en la boca del caos. Un video mostró a un escuadrón humano bajo fuego pesado. Uno de ellos, con el brazo roto y el casco quemado, reía. ¿Por qué?, preguntó Salrun. El aula no respondió. Porque el miedo ya no era útil. El cerebro humano convierte la desesperación en humor, para no paralizarse. Y eso, alumnos, eso es biología evolutiva aplicada al combate. Cierre de clase. Salrun flotó en el centro del aula. La luz roja se convirtió en gris. Cuando vean a un humano en silencio, en tensión, observando, no crean que está desorientado. Está eligiendo dónde atacar. Y si sonríe, ya es demasiado tarde para correr. La fisiología del caos, historia de HFY. Universidad Estelar de Sartún, Auditorio, Epsilon 9, tercer día del ciclo académico 98-84G. El aire del auditorio estaba cargado. No por la gravedad artificial, sino por la tensión. El título proyectado en el centro flotante parecía más una advertencia que una guía. La fisiología del caos, como el cuerpo humano se convierte en un arma evolutiva. Salrun apareció, flotando desde un lateral como si emergiera de una sombra líquida. Vestía el mismo hábito translúcido de los maestros Itari, pero sus ojos eran diferentes esta vez. Más enfocados. Más afilados. Hoy dejaremos de hablar de ideas. Vamos a hablar de materia orgánica que, por sí sola, no debería haber conquistado una atmósfera y sin embargo, la ha atravesado y moldeado. Un gesto de su mano y la primera imagen apareció, un esqueleto humano, flotando en vista rotatoria, acompañado de cifras y constantes bioquímicas. Comencemos con lo básico. 1. Estructura ósea, flexibilidad sobre rigidez. ¿Qué clase de depredador tiene huesos huecos?, preguntó Salrun. Varios estudiantes se miraron entre sí. Un blarí calzó un apéndice. ¿Las aves carnívoras de XTL? Correcto. ¿Y saben quién más? Dio una pausa dramática. El Homo sapiens. La estructura ósea humana, explicó, es un equilibrio de calcio reforzado y espacios porosos.
Esa composición, en lugar de hacerlos frágiles, les da una elasticidad de torsión y una capacidad de absorción de impacto única en su clase. ¿Resultado? Un humano puede romperse una pierna, y aún así arrastrarse kilómetros. Lo han hecho. Repetidamente. Proyectó imágenes históricas, soldados cojeando con férulas improvisadas, alpinistas con huesos rotos que bajaban montañas. El hueso humano no solo se rompe, aprende a romperse mejor. 2. Tejido muscular, dolor como catalizador. El siguiente gráfico era un mapa de fibras musculares humanas. Iluminado en tonos rojos, mostraba contracciones, desgastes y regeneraciones. La mayoría de las especies que sufren un desgarro muscular necesitan ciclos completos de reposo. El Homo sapiens acelera su regeneración. Explicó cómo el dolor muscular en humanos no genera huida, sino adaptación. Más fibras, más fuerza, más resistencia. El músculo humano aprende a través del daño. Cuanto más se rompe, mejor se reconstruye. Mostró un clip de una competición en la Tierra, un humano levantando 3 veces su peso corporal, temblando, gritando, sangrando de las encías, y aún así terminando de pie. Ese cuerpo no es una prisión. Es una fábrica de caos funcional. 3. Sistema nervioso, tolerancia a lo inaceptable. Ahora hablemos del sistema nervioso. ¿Cuál es su propósito general? Una estudiante Sencal respondió: detectar estímulos y proteger el cuerpo de daños. Perfecto. Entonces, ¿qué hace el humano? Salrún alzó la ceja. Lo ignora. Explicó la existencia de prácticas como el control mental sobre el dolor, los umbrales elevados de percepción nociceptiva, e incluso situaciones donde el cuerpo humano apaga selectivamente ciertos receptores para permitir la acción bajo trauma extremo. Un humano puede tener un órgano perforado y aún así moverse. No porque no duela, sino porque el cuerpo decide que el dolor no es prioridad. Las expresiones en la sala se congelaron. Nadie interrumpió. 4. Adaptabilidad térmica, el cuerpo nómada. Pasó luego a las condiciones ambientales. Expuso cómo los humanos han vivido en desiertos de 50 grados centígrados, en tundras de menos 40 grados centígrados, y bajo presiones atmosféricas incompatibles con la mayoría de especies racionales. Y no solo sobreviven. Se reproducen, construyen, domestican el clima. Proyectó imágenes de bases científicas humanas en los polos, ciudades en desiertos, asentamientos en cavernas submarinas. ¿Cuál es la clave? Su piel, sus glándulas, su hígado, su sistema de sudoración, su neocorteza. Cada parte del humano trabaja para engañar al entorno. 5. Corazón y sangre, oxígeno como arma. Mostró una animación del sistema circulatorio humano. Su sangre transporta hierro. ¿Saben qué hace eso? Les permite operar bajo baja presión, con eficiencia aeróbica. Y aún más importante, su corazón puede redirigir flujo bajo estrés con una precisión quirúrgica. Expuso casos de atletas que corrieron maratones con hemorragias internas sin desmayarse. Soldados que pelearon con el 40% de su volumen sanguíneo perdido. La sangre humana no solo es roja. Es roja por el hierro es la base del metal, y ellos lo llevan dentro desde antes de inventar la guerra. 6. Neuroplasticidad, trauma como actualización. Finalmente, Salrún habló del cerebro. Proyectó resonancias humanas antes y después de experiencias traumáticas. Otras especies sufren traumas y colapsan. El humano sufre traumas y reescribe su arquitectura cerebral. Casos de víctimas de guerra que aprendieron nuevos idiomas tras un accidente. Personas que, después de perder extremidades, desarrollaron precisión aumentada en el resto del cuerpo. Niños con daños neurológicos que reconfiguraron redes completas para continuar aprendiendo. El cerebro humano no busca paz. Busca adaptación. Epílogo del día. El aula quedó en completo silencio. Las luces comenzaron a apagarse lentamente. Salrún flotó hasta el centro. Ustedes siguen pensando que el Homo sapiens es una excepción biológica. Yo digo que son la versión anticipada de una evolución inevitable. La pantalla proyectó la silueta de un humano corriendo en medio de la tormenta, ensangrentado, sin armas, pero sin miedo. Ustedes piensan que son agresivos. Yo digo que el universo aún no ha visto todo lo que pueden llegar a ser. Depredadores sociales. Historia de Universidad Estelar de Sartún. Auditorio, Epsilon 9 cuarto día del ciclo académico 98-84G. La clase de ese día no comenzó con imágenes, ni con gráficas, ni siquiera con las luces tenues que normalmente marcaban el tono del aula.
Comenzó con una palabra que flotaba en el aire, proyectada sola, sin adornos ni explicación. Colaboración. Y justo debajo, otra palabra. Dominación. El profesor Salrun apareció por la puerta lateral con el mismo paso flotante, pero esa vez sin su túnica. Vestía un exotraje funcional, y sobre sus brazos llevaba marcas tribales de su especie. En sus ojos había una gravedad silenciosa. Hoy hablaremos de la herramienta más peligrosa que la humanidad ha desarrollado, una que no tiene forma física, que no se lanza ni se dispara y que, sin embargo, ha destruido imperios enteros. Los estudiantes se miraban confundidos. Algunos preparaban anotaciones. Otros encendían sus interfaces para grabar. Nadie interrumpía. 1. El nacimiento del poder colectivo. Salrun proyectó imágenes de antiguas sociedades humanas, grupos recolectores, aldeas, clanes. La humanidad, desde sus orígenes, entendió algo que muchas especies aún no dominan. Juntos, no solo sobreviven, evolucionan. Mostró cómo compartían conocimiento, distribuían tareas, cuidaban a los heridos, enseñaban a los jóvenes, y hasta enterraban a sus muertos. La mayoría de especies depredadoras compiten entre sí, los humanos coordinan. El humano que aprende, enseña, el que cae, advierte. 2. Lenguaje, la expansión del pensamiento como arma. Una nueva pantalla reveló la evolución del lenguaje humano. Desde pictogramas hasta dialectos complejos, escritura, código binario, lenguas muertas y artificiales. El lenguaje fue su primer virus, infectaron ideas, implantaron temores, transmitieron esperanza y luego, las palabras se convirtieron en estructuras. Salrun citó pasajes de tratados humanos, arengas antes de batallas, y discursos que unificaron naciones. Cuando un humano habla, no es solo sonido, es comando. Es ritual. Es estrategia. Mostró fragmentos de la Segunda Guerra Mundial, discursos de crisis en colonias estelares, y declaraciones de independencia. El verbo humano tiene filo y corta más profundo que una espada. 3. Las redes de confianza. Salrun flotó por el centro del aula mientras el techo proyectaba imágenes satelitales de movimientos migratorios, comercio global, internet, redes sociales, inteligencia colectiva. Ellos construyeron redes invisibles, que unen más allá de razas, clases, idiomas, banderas, redes donde uno cae, y cientos responden. Puso como ejemplo la coordinación tras catástrofes naturales, campañas de ayuda internacional, y respuestas masivas a injusticias. ¿Cuántas especies han creado un sistema en el que el dolor de uno es problema de todos? Una voz murmuró. Casi ninguna. Exacto. Porque la mayoría busca salvarse a sí misma. El humano, cuando conecta, quiere salvar al otro y ese instinto, cuando se organiza, devora mundos. 4. La guerra sin disparar un tiro. Ahora, observen esto. Un mapa político galáctico se desplegó. Algunos sectores se colorearon de rojo. Planetas cuya política, religión, economía o cultura fue modificada sin intervención militar directa. Estos mundos no fueron conquistados por flotas, fueron absorbidos por ideas, por productos, por lenguaje, por entretenimiento, por visión, cultura humana, música, moda, juegos, memes, narrativas. ¿Cómo derrotas a un enemigo que te hace cantar antes de que lo veas? ¿Cómo te defiendes de una especie que puede hacerte reír, mientras cambia tu sistema de valores? 5. El ciclo de la ira y la redención. Salrun bajó el tono. Proyectó testimonios de víctimas humanas, de sobrevivientes, de traicionados y luego, los mostró perdonando. No son máquinas de odio ni santos de luz, son, equilibrio, pueden destruir y construir en el mismo ciclo. Citaron el caso del Tratado de Nuba Prime, 2 especies que se masacraron durante siglos, hasta que los mediadores humanos crearon una alianza comercial usando solo empatía, números y vino. ¿Quién hace eso? ¿Quién puede pasar del grito a la diplomacia sin perder identidad? El humano. 6. La amenaza sin forma. Salrun se detuvo. Muchos de ustedes esperaban dientes, garras, ganchos, yo les muestro algo más peligroso. Una canción, una historia, una mirada de unidad. Los humanos cazan como manada, piensan como enjambre, sienten como individuo, pero cuando deciden actuar, no dejan rastro. Epílogo del día. El aula estaba en silencio. Más de un estudiante había olvidado parpadear. Hoy no hablaron de disparos, ni de músculos, hoy vieron el lado más letal de la humanidad, su capacidad para cambiarte, sin tocarte. En la pantalla quedó flotando una última imagen. Una mano humana tendida, y detrás de ella, un ejército invisible.
Cuando sangran, aprenden historia. Universidad Estelar de Sartún Auditorio, Epsilon 9 quinto día del ciclo académico 9884G. No hubo introducción visual. No hubo música ambiental ni efectos flotantes. Solo un archivo clasificado proyectado en el aire, con un encabezado rojo. Confidencial, análisis de patrones adaptativos post-trauma, Homo sapiens, punto. Sal Run se mantuvo en silencio durante exactamente 30 segundos. Fue tiempo suficiente para que el auditorio se llenara de ansiedad. Luego habló. Hoy no hablaremos de instintos, ni de cultura, ni siquiera de estrategia. Hoy hablaremos de algo que solo los humanos dominan con este nivel de brutalidad. Aprender sangrando. 1. El error como semilla evolutiva. La primera imagen mostraba una línea de tiempo de conflictos humanos. No lineales. No predecibles. Caóticos. La mayoría de las especies inteligentes evitan repetir errores. El Homo sapiens los convierte en método. Proyectó informes de guerras devastadoras, colapsos económicos, pandemias planetarias y después, reconstrucción. Renacimiento. Tecnología nacida de cenizas. Leyes moldeadas por el dolor. Para ellos, el sufrimiento no es final, es una herramienta. 2. Ejemplo 1. Chernóbil y el resurgimiento del control nuclear. Imágenes de la catástrofe nuclear. Cifras aterradoras. Nubes de radiación. Una especie lógica habría prohibido la fisión para siempre, ellos no. Aprendieron. Rediseñaron. Y volvieron más fuertes. La industria nuclear humana no desapareció, se perfeccionó. ¿Quién se atreve a dominar el fuego después de ser quemado? El que no teme volver a arder si eso le da ventaja. 3. Ejemplo 2. La medicina de la guerra. Los avances médicos más rápidos del siglo XXI ocurrieron durante conflictos armados, técnicas de cirugía vascular, prótesis inteligentes, rehabilitación neuroplástica. Cada guerra humana, cada herida, cada pérdida, no solo dolió, educó. Proyectó la imagen de un soldado con ambas piernas amputadas, corriendo con prótesis biomecánicas más veloces que piernas reales. ¿Qué especie convierte la mutilación en mejora? 4. La cultura de la cicatriz. Sal Run caminó entre las filas flotantes en la pantalla, imágenes de tatuajes de cuerpos marcados, de rostros que no ocultan el daño. Los humanos no temen mostrar el dolor, lo exhiben. Lo convierten en símbolo, en lección, en bandera. Historias personales. Supervivientes. Cicatrices con nombres. Poemas tallados en piel. Cada herida es una página escrita en sangre y su cuerpo, un libro abierto. 5. Resiliencia psicológica. El alma que se reconstruye. Sal Run proyectó gráficas neurológicas. Zonas del cerebro afectadas por trauma, y cómo el cerebro humano reconfigura sus rutas. Testimonios de personas que perdieron todo y aún así aprendieron idiomas nuevos, cambiaron de profesión, criaron hijos, salvaron otros. Otras especies ven el trauma como una herida permanente. El Homo sapiens lo ve como una oportunidad de reinicio. Una voz desde el fondo preguntó: ¿y si no pueden? ¿Y si no se levantan? Sal Run lo miró directo. Entonces los demás los levantan. Esa es su fuerza. Nunca están solos en el dolor. 6. El fracaso como ritual de mejora. Mostró escenas deportivas. Científicos. Familias, intentos fallidos. Derrotas públicas. Fracasos transmitidos en vivo. Ninguna otra especie documenta sus errores con tanto detalle y aún así, se expone. Se arriesga. Se cae, y repite. El aula entera observó una secuencia de un astronauta cayendo al entrenar, levantándose, cayendo, y luego flotando en la órbita terrestre. Cada error es parte del ritual. Cada caída, un peldaño más. Epílogo del día. Sal Run cerró la proyección. Se quedó en el centro. Silencio absoluto. Ahora entienden. Los humanos no son temidos porque no fallen, son temidos porque fallan, y vuelven. Y cuando vuelven, ya no son los mismos. Proyectó una frase final. Lo que no los mata, no solo los fortalece, los vuelve más peligrosos. El espejo del universo, historia de HFY, el día que un profesor extraterrestre explicó por qué los humanos son los máximos depredadores del universo. Universidad Estelar de Sartún Auditorio, Epsilon 9 último día del ciclo académico 9884G. Aquel día, los asientos flotantes estaban ocupados en su totalidad. Algunos estudiantes habían traído dispositivos de grabación reforzados. Otros, simplemente papel y tinta, como si presentaran respeto ancestral.
La atmósfera estaba cargada. La palabra que flotaba sobre el estrado era distinta. No era agresiva. No era científica. Era personal. Reflejo. El profesor Salrún apareció en silencio. Sin túnica. Sin proyección. Solo él. Y su voz. Hoy no les mostraré informes, no habrá imágenes, ni secuencias de guerra, porque lo que deben entender ahora, no se puede cuantificar. Lo que el universo ve, cuando mira a un humano. Durante siglos estelares, catalogamos especies por biología, agresividad, cultura o capacidad de viaje, pero jamás medimos el impacto de una especie como símbolo. Se acercó al borde de la plataforma. Cuando un Itari ve a un humano, no ve músculo, ve una voluntad que no negocia. Cuando un Bractorian lo ve, no observa altura, siente una energía que no se arrodilla. Cuando un niño Valar toca un cuento humano, descubre que hay finales donde el monstruo no gana. El miedo que no entendían, era respeto. Al principio, las especies les temían sus guerras, su expansión, sus reacciones impredecibles. Pero el tiempo demostró que lo que provocaban no era solo temor. Era otra cosa, algo más profundo. Era reconocimiento. Porque el humano, con todo su caos, nos recuerda lo que podemos ser, si dejamos de tener miedo. No son los más fuertes, ni los más sabios. Cometen errores. Muchos. Repetidos. Letales. Y sin embargo, cuando se caen, cuando sangran, cuando pierden, no dejan de mirar hacia arriba. No piden permiso para mejorar. No solicitan aprobación para reinventarse, solo lo hacen. Y esa capacidad, esa insistencia, esa terquedad casi infantil, es lo que los convierte en espejos. Porque si ellos pueden levantarse así, ¿qué nos impide hacerlo a nosotros? Lo que dejaron en otros mundos. En Urtal dejaron semillas que brotaron donde nadie pensó que algo crecería. En Senmar, enseñaron arte a quienes solo sabían tallar armas. En Baskra, mostraron a los ciegos cómo soñar con colores. En cada mundo que tocaron, dejaron más que estructuras, dejaron ideas. Y las ideas, no se pueden borrar con fuego. El último experimento. ¿Qué ocurre si se extinguen? Salrún hizo una pausa. He visto simulaciones. He leído hipótesis. Algunos creen que si los humanos desaparecen, la galaxia sería más estable. Yo no estoy de acuerdo. Porque una galaxia sin ellos, pierde la prueba más cruda de su potencial. Son necesarios no por lo que destruyen, sino por lo que inspiran. Porque ver a un humano sobrevivir, nos obliga a redefinir lo posible. El aula en silencio. Salrún los miró a todos. Este curso fue sobre biología, guerra, historia y cultura, pero al final, fue sobre ustedes. ¿Sobre qué deciden hacer con el espejo que han visto? ¿Lo rompen, lo ignoran, o se atreven a mirarse dentro y cambiar? Dejó caer un cristal sobre la mesa. Era una placa con una frase humana inscrita en varios idiomas. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Ellos no son perfectos, pero tampoco lo son sus enemigos, y aún así, siguen caminando. Ese es su mayor poder. Se retiró sin decir más. La sala permaneció en silencio por varios minutos. Nadie se movió. Nadie habló. Porque por primera vez, todos entendieron. No que eran los humanos, sino por qué no podían ser detenidos. Fin del capítulo y de la historia.